Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues bien, en otro lunes más, buenos días o buenas tardes, eh, yo diría buenas PM. Estamos iniciando la tarde y elaborando para ustedes estas añoranzas de electricistas y agradeciendo, como siempre debemos hacerlo, al apoyo, al trabajo indiscutible de los compañeros de Radio ESME, que son quienes técnicamente o tecnológicamente nos ponen en el espacio cibernético para que vosotros, vosotras, todos, compañeros y compañeras, puedan distribuir, difundir estas añoranzas de electricistas. Bueno, solo quiero enfatizar un asunto de las añoranzas pasadas, que quede claro. El grupo político, la Fuerza Revolucionaria Constitucionalista, que dirigía, comandaba, lideraba Venustiano Carranza, hace un trabajo amplio de difusión de sus propuestas. En la clase obrera lo hizo primero a través de la Casa del Obrero Mundial, pero para que se fortalecieran los puntos de vista de los constitucionalistas. Carranza tenía razón y siempre la tendría, y Carranza era el presidente, y Carranza era la fuerza política que el país necesitaba. A eso le ayudó la Casa del Obrero Mundial. Insisto en que la Casa del Obrero dejó de ser anarquista. Justo podríamos decir dejan de ser anarquistas cuando el ESME nace, surge, se reúne y trabaja para ser sindicato. A octubre de 1914, la Casa del Obrero Mundial había dejado de ser anarquista y dejó de trabajar para los intereses fundamentales de los obreros del país. Empezó a trabajar esencialmente para Carranza. Eso debemos tenerlo claro. Y Carranza, por su lado, insisto, hizo un trabajo político, ideológico, por decirlo así, para engatusar a todos los obreros del país, quienes desde la capital no se dejaron engatusar. Lo conocieron y trabajaron, le pidieron cuando había necesidad de su presencia, pero fundamentalmente organizados en la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, mantuvieron con sus empresas, con sus patrones, con las empresas imperialistas, sus demandas fundamentales en esta época de una inflación o una depreciación tan grande de los billetes carrancistas. Lucharon por mejorar sus condiciones de vida, tanto dentro de sus empresas o comercios o negocios donde estaban, como el salario. Y Carranza demuestra, y todos los generales, comandantes, tenientes o como se llamen, todos ellos actuaron de manera hegemónica, muy claramente en defensa de los burgueses, industriales, banqueros, propietarios, dueños de los medios de producción, en contra de
los obreros. Siempre es claro su objetivo. Cuando uno revisa el pacto con la Casa del Obrero Mundial, se nota que la esencia de la eh, disque alianza es fortalecer al carrancismo a través de la Casa del Obrero Mundial. Los desplegados, las entrevistas, los editoriales, desde enero o febrero de 1916 claramente lo demuestran. Los obreros sería así como alguna vez declaró Carlos Salinas de Gorteri, o están conmigo o están contra mí. El sindicato que le agrada y que promueve y que le gusta políticamente a Carranza es el sindicato que está con él. Punto. Los sindicatos que le gustan es los que están con la fuerza revolucionaria constitucionalista. Los que no están con él son reaccionarios. La reacción misma convertida en sindicato. Y esto es lo que debemos tener claro. Con esa ideología carrancista se envolvió, se destruyó la conciencia proletaria. Desde el inicio, o más bien desde el término de la lucha armada, esta política ideológica cubrió, trastocó la conciencia proletaria. Adoptaron otra conciencia los obreros mexicanos, como, insisto, lo dice claramente en su ensayo sobre el proletariado sin cabeza. José Revueltas afirmaba precisamente eso. Los obreros no tienen una conciencia social obrera, proletaria o basada en Marx. Ese es el punto. Y a partir de ahí, reforzado toda esta política ideológica por la Constitución de 1917, los obreros carecen de una conciencia social revolucionaria. Es su conciencia forzada u originada por el constitucionalismo. Ese es el punto y tenemos que tenerlo presente. ¿En qué momento los trabajadores van a romper con esa postura ideológica? Pues tendremos que revisar caso por caso, situación, conflicto por conflicto, para que sepamos si se ha logrado este tipo de soluciones drásticas y desaparecer la ideología constitucionalista. Bien, hoy vamos a tratar justamente un periodo donde el ESME es atrapado en una concepción plena y absolutamente antiobrero. Llegó al ESME una corriente sindical cuyas prácticas políticas, ideológicas y sindicales se convirtieron en sustentadores, en promotores y difusores de el statu quo. Es el periodo de Juan José Rivera Rojas. Y solo vamos a ver una muestra, vamos a ver solo una muestra a lo largo de estas añoranzas. Seguramente haremos por lo menos 2 programas para que quede clara cómo con un botón de muestra veremos cómo era la política sindical o la
postura ideológica de este grupo en 1950. Como una muestra, todos los años que estuvo en el poder sindical electricista JJRR, se manejó de esa manera. Por ejemplo, vamos a ver una muestra de cómo era. Vamos a ver cómo fue la revista Lux. Llama la atención desde la portada. Hay un párrafo resaltado en los números 1 y 2, enero-febrero, y el párrafo dice claramente, señalando quién es el secretario general y quiénes son los trabajadores respecto al secretario general. Los trabajadores electricistas, dice en esta portada del primer número de la revista Lux, estamos dispuestos a sacrificar nuestros intereses particulares en defensa del pueblo de México. Proponemos que se retire el aumento de las tarifas eléctricas a cambio de retirar nuestras justas demandas de aumentos de salarios. De no aceptarse lo anterior, exigiremos mejorar nuestras condiciones económicas y sociales, apoyando esto con el derecho de huelga que establecen las leyes laborales del país. Y pues está resaltando su postura. Hay un interés, bueno, vamos a ver toda la revista en general. Un editorial que dice que se va a preparar el sindicato para la huelga en la revisión del contrato colectivo, insistimos, 1950. Perdón. Y empieza el párrafo que Juan José Rivera Rojas, senador, interpreta el pensamiento y el sentir del gremio, y que ha sido este pensamiento expuesto en la instalación de la H Asamblea Legislativa, que conocerá del contrato colectivo de trabajo 1950-1952, donde se instaló el 4 de enero y se sintetizó la posición de nuestra organización. Entonces, un editorial donde se habla solamente de la revisión del contrato, de la comisión legislativa y de la fortaleza que le da al sindicato estar unidos con el secretario general, y que se va a realizar la huelga en apoyo a derechos y conquistas ya obtenidos. Se hace un llamado al Comité Central para actuar como un solo hombre, con una plena confianza en quienes lo integran y en su jefe, compañero Rivera Rojas, cuya capacidad y vigorosa personalidad nos aseguran la victoria. Con el secretario general se insiste a cada párrafo. Un artículo histórico sobre la muerte de Madero y Pino Suárez, un festejo para celebrar un año más la
Constitución de 1917 por la esposa viuda de un reconocido historiador de aquella época, Ramos Pedroesa. Una sección internacional de 3 páginas, un artículo de 2 páginas de Felipe Carrillo Puerto, y aquí empieza. 2 planas completas. En el pie de foto dice que la Comisión Legislativa le ofreció una comida los legisladores en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México. No dice, por cierto, qué restaurante es, pero está aquí toda la legislativa. Llenan 2 planas de fotografías donde todos se reúnen y dicen, trabajan en torno de la unidad sindical y del secretario general. Con 2 funcionarios aquí de aquella época, el licenciado Fernando Casas Alemán, jefe del Departamento del Distrito Federal, y el secretario general Juan José Rivera Rojas. Se le ofreció al jefe del Departamento del Distrito Federal una gran comida. Y otra vez fotografías plenas del secretario general, un orador y en el pie de foto dice, se le está ofreciendo a Casas Alemán la comida y el funcionario Casas Alemán agradeciendo la comida. Una mesa donde todos galantes y puros, prominentes líderes políticos conviven, comen, se abrazan, se felicitan uno al otro, llenos de fotografías resaltando la figura del secretario general y donde la política parece ser que se realiza en las reuniones con banquetes. Aquí viene los discursos que entre muchas semanas, debido a la reunión, se van a plantear. Se insiste que la revisión contractual es importante, pero más importante es quitar las tarifas eléctricas recientemente aprobadas y que desea el SME que se retiren todos los aumentos de tarifas desde 1948 a la fecha y que si lo hacen se desisten de la revisión de contrato colectivo o por lo menos de los salarios. Esa es la postura del SME. Y son 4 páginas de discursos. Especialmente resaltan los del secretario general. A partir de aquí viene la política que me siguió en esta revisión contractual de 1950. Son los desplegados que fueron publicados en la prensa nacional. Unos ocupando toda la plana, otros media plana. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 dirigidos directamente a Compañía de Luz. Creo que en Lux ocupa 4 cuartillas o páginas, también publicado en la prensa nacional. Y con la primera coincidencia histórica
que el embajador de los Estados Unidos en México, señor George Messerschmitt, quien era el presidente del Consejo de Administración, pues bien, coincide, insisto, en que este presidente de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y Subsidiarias es el embajador de Estados Unidos, de manera simultánea. Es el año en que se pueden renovar las concesiones que tienen las empresas y donde se comenta que este embajador venía a México después de dirigir la CIA. De nueva cuenta, un gran desplegado como carta abierta dirigido al embajador y presidente del Consejo de Administración de Compañía de Luz. Después, otro gran desplegado miente la Compañía de Luz y unos cheques, facturas que se despliegan y se desplegaron en la prensa de aquellos años. En enero, febrero, miren, por ejemplo, aquí está la fecha. La revisión del contrato colectivo llevó hasta abril y mayo de 1900. Y, insisto, la guerra declarada que plantea la compañía de luz va a ser a través de estos desplegados de una gran propaganda y de entrevistas en radio y declaraciones en la prensa. Estas son las políticas que se siguieron y que se repitieron, como podemos ver en la revista Look de manera clara y volviendo a volviendo a publicar en luz todos los desplegados comunicados que se dieron en la prensa. Al parecer, en Excelsior y el Universal, el sindicato pagó páginas completas, desplegados, pues grandes, para manifestar su postura política. Y las dos primeras revistas de 1950 que por el conflicto solo se publicaron dos. Una, enero, febrero. La segunda, febrero, marzo, perdón, marzo, abril y mayo. El contenido fue muy parecido. Y en el caso del número 2, igual que el anterior, decía, esta es la portada, el ESME. De un lado, trabajadores, pero en la portada principal, perdón, en la parte trasera, en la contraportada, trabajadores, que se puede muy bien ver que solo uno va uniformado como debe de ir. Y los demás, pues no. Y están, según el pie de página, desmantelando cuchillas de transmisión en el kilómetro 20 de la línea Necaxa. Y aquí está el otro párrafo que les decía yo que realza la figura del secretario general. Compañero Juan José Rivera Rojas, debajo de este dibujo del secretario general. Los trabajadores electricistas te rinden su homenaje de admiración y agradecimiento con motivo de la rotunda y legítima victoria en la dura lucha que culminó
con el último movimiento de huelga. Los que jamás dudaron de que bajo tu viril e inteligente dirección dejarán de alcanzarse los objetivos fijados por tus firmes convicciones que benefician al pueblo de México, a nuestro gremio y al proletariado en general. Una dama, suponemos trabajadora, con el estandarte al ristre. Un editorial donde se reconoce la victoria de la revisión de contrato colectivo. Y es curioso que fue una lucha cruenta, perdón, y que el ESME no se doblegó y que lucharon por nuestro pueblo inerme y desorientado para poder seguir siendo inicuamente esquilmado con los aumentos de tarifas. Entonces, se insiste en que el senador Juan José Rivera Rojas, secretario general del Comité Central, dirigió la defensa ante la campaña infamante, ruina e injusta de que se tiene memoria, pero que la personalidad y obra de Juan José Rivera Rojas y el Comité Central se pusieron firmes. Incluso, y esto es lo llamativo, tuvieron unidad y firmeza ante una camarilla de traidores que creían crear un movimiento depurador, que los genios al servicio de la mexicana compañía lograron impedir dividir al sindicato. Curiosamente, el jefe del movimiento depurador está escrito en varios artículos, como en los desplegados, como en este caso. No dicen su nombre en la editorial, pero sabemos que ese genio depurador, Francisco Breña Alvírez, que le empiezan a decir Greña, Greña Alvírez, pero evitaron que ese movimiento depurador dividiera la organización firme con su secretario general mantuvieron esta histórica revisión y lograron el aumento de salarios que se propuso y lograron la unidad ante un movimiento depurador. Bueno, luego con calma revisaremos estos editoriales, insisto, donde se resalta que se sacrificaron las demandas particulares que exigieron que se modificaran las tarifas para el año anterior y que el aumento que se obtuvo estuvo condicionado a las utilidades, que seguramente justo el motivo por el que aceptamos que el aumento de salarios que se nos concedió no fuera ni con mucho el que nos deberían de haber conseguido, condicionado a las fabulosas utilidades de la empresa. Está bien, se dijo. Es decir, se obtuvo un aumento breve de 15%. Toda la revisión del contrato se acepta tal cual, es decir, no hubo revisión y hubo una huelga de media hora,
con la promesa de bajar las tarifas y con la condición de que si no obtenía la empresa utilidades, el 15% de aumento de los salarios se retiraría. Pero dice el editorial, fue respetado el derecho de huelga, máxima conquista obrera, que se pretendía liquidar con alarde de fuerza. El editorial, como sabemos, normalmente se hace o en la Secretaría de Educación y Propaganda o al lado del secretario general. En el estatuto dice que el editorial tiene que ser discutido en un pleno del comité central, pero que están orgullosos del respeto de la huelga de media hora y de que se mantuvieron todas las conquistas obreras, que no las echaron a tierra y que entonces se defendió tal cual. Por eso felicitan tanto al Sindicato Mexicano de Electricistas, que es la vanguardia del movimiento obrero, y en forma especial al secretario general, el senador Juan José Rivera Rojas, alma y cerebro de nuestra organización. Eso es, ¿no? Y de nueva cuenta desplegados en esta revista Luz. Dos, para empezar, el monopolio eléctrico hace política, desplegados del ESME, una entrevista a un obrero electricista, un desplegado al presidente de la República, donde se puntualizan en 4 apartados la esencia de la lucha que se tuvo. Un desplegado amplio, grande, de la Comisión Legislativa que se llamó así. Los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas denuncian el fondo de una campaña infamante. Fue una guerra de papel. Cada que la compañía declaraba o sacaba un desplegado, el ESME sacaba el suyo. Y, por supuesto, en contra de todas las palabrerías de compañía de luz, de las empresas. Decía una declaración el director general de compañía de luz, un desplegado al día siguiente. Por eso la revista Lux está llena en este año de 1950 de todos los desplegados. Y se le agrega este tipo de fotografías donde aparece siempre en primer plano el secretario general, el funcionario correspondiente y el secretario general. En ese tiempo el jurídico, el abogado importante en defensa del ESME, jefe del departamento jurídico, era, déjenme ver si lo vemos en una fotografía de tantas que ponen. Bueno, aquí está, no sé si lo distingan, de Rivera Rojas a la izquierda aparece este, el, el Rivera Rojas hablando con el secretario de Trabajo. Y enseguida el abogado del ESME, Rodolfo Echeverría Álvarez, el hermano de Luis Echeverría, quien va a ser presidente después. Este es el abogado. En las campañas contra, que salen también en los desplegados y aquí en la revista Lux, en contra de Francisco Breñalvírez, también se da una campaña fuerte de confrontación directa contra otro personaje que fue también el jefe
jurídico en tiempos de Breña Alvírez, el licenciado Mario Pavón Flores, el abogado y jefe del jurídico. Ambos fueron acusados de traición al ISME. Y bueno, de nueva cuenta, con trabajadores y felicitando al secretario general, con la bandera de huelga. En acción, todo mundo con la bandera de huelga. Los soldados que cubren las instalaciones afuera, en dos lugares, déjenme ver si dice aquí, las tropas federales en Tacuba y en la estación de Indianilla. El de arriba es Tacuba, su estación de abajo, Indianilla. Acá en la otra página, el que inicia a la izquierda, el abogado del ESME, Rodolfo Echeverría Álvarez, y al centro, muy elegantemente y en una postura para verse bien, el secretario general. De nueva cuenta, al parecer, eh, están firmando, bueno, quien está firmando es propiamente el abogado del ESME, Echeverría, y seguramente también está firmando el secretario general, rodeados por varios miembros del Comité Central, pero está entonces, dice el pie de foto, los compañeros Echeverría, González Argudín, Sánchez Garnica, Becerril y López, y periodistas. Como ven, páginas y páginas donde quien más resalta es el secretario general. Y es, estas fotografías en algunos de los entradas de los centros de trabajo realza de nueva cuenta ante la asamblea una composición fotográfica donde todo el mundo está aplaudiendo al secretario general dándoles un discurso, felicitándose mutuamente. Aquí ha de ser una conferencia de prensa, pero podemos ver cómo se resuelve la revisión del contrato colectivo, todos de manera puntual y agradable, como debería de ser, y los compañeros en la parte de abajo, Salvador Vergara Romero, Apolonio Rojas Greque, Rogelio Campo González y Francisco de Celis Viertis, y al centro, por supuesto, el secretario general Juan José Rivera Rojas. Calumnias y bajas intrigas detallan sobre todo el ataque de un personaje traidor, cobarde, al que todo el mundo señaló de manera clara, ¿no? Porque decía ese personaje que el secretario general era un pelele, un liderzuelo, y no.
Esas palabras se parecen al retrato de cuerpentero de Breña Alvírez y por eso denigran, destrozan, porque necesitan que los mismos trabajadores destruyan al hombre que pusieron. Y no están contra ese hombre, saben que Juan José Rivera Rojas, que tiene años dirigiendo al Sindicato Mexicano de Electricistas, lo conocen. También conocen la jornada brillante y progresista que ha logrado en el sindicato. Y el sindicato se ha colocado a la vanguardia del movimiento obrero nacional. El cargo que ocupa el senador Juan José Rivera Rojas no lo ha obtenido porque sustrajo solapadamente los dineros del fondo del sindicato, sino porque todo el gremio lo apoyó con beneplácito, en vista de que se hace indispensable que exista dentro del mundo de la alta política un representante obrero que vele y defienda la dignidad y los derechos de los trabajadores. Por eso es senador, se dice aquí. Dice este artículo de revista Lux, existe por ahí multitud de influyentes que sin buscar el mejoramiento de nadie viven a costillas del pueblo, dándose una vida regalona y holgazana, despilfarrando en vicios y francachelas el producto de sus jugosos negocios. Pues si de esta clase de parásitos viven en esa forma, ¿por qué un individuo que trabaja por el bien colectivo y tiene una elevada representación social ha de privarse de aquello que le es indispensable? ¿O es que Rivera Rojas ha hecho voto de santa pobreza? Esas son envidias que lanzan desde Compañía de Luz, que trinan contra el líder de los electricistas, porque el líder de los electricistas obtuvo una de las más grandes victorias registradas en la lucha sindical. Las compañías estaban dispuestas a dar a los trabajadores aumentos de salarios grandes, permitiéndole siempre a condición de subir las tarifas un 40% y que el sindicato aceptara ciertas mutilaciones de cláusulas básicas. No estuvo de acuerdo con esa propuesta el secretario general y las atacó y se lanzaron a huelga. Se obtuvo 15% de aumento de los salarios que se van a restar si las compañías mexicanas no logran utilidades excedentes, pero se mantuvo la integridad del contrato de trabajo y, por supuesto, con la huelga, el respeto al derecho de ejercer la huelga. Hay un grupo que tiene el mal de la ambición y mortífera envidia. Cuidado, los dirige la empresa y un traidor y están alertas. Insisto, toda la revista con artículos y desplegados y como ven, llena de fotografías. El 1 de mayo, una gran marcha que está en el Zócalo y en un recuadro el secretario general viendo al contingente del ESME desde el balcón presidencial.
quieren una reforma eléctrica los del ESME. Esta es la marcha del 1 de mayo de 1950. Aquí va en el Comité Central, mientras desde el balcón los observaría el propio secretario general. Otro aspecto de la Comisión Legislativa, en otra comida, dejen ver quién ofreció esta comida, y dice que el secretario general y el comité le ofrecieron a la Comisión Legislativa una comida en el restaurante Torino de centro de la capital. Como vemos, todos agradeciendo y felices por el gran triunfo de la revisión del contrato de 1950. De nuevo, dos discursos, uno del secretario general, Juan José Rivera Rojas, y otro en esa comida que acabamos de mencionar, del presidente de la Comisión Legislativa, Salvador Vergara Romero. Se nota pues esta fuerza y presencia del Comité Central como de el secretario general, y que en la revista Lux, por supuesto, resalta, ¿no? Miren las compañeras trabajadoras del sindicato cinematográfico vestidas tradicionalmente. No reconozco a estas actrices, pero es notorio. Dejen checar si aquí abajo aparece. Este es el desfile del 1 de mayo contra Mr. Smith, director de Compañía de Luz, y decíamos en ese momento, es el embajador de Estados Unidos en México y que había sido director de la CIA. Sobre noticias internacionales, esta segunda parte estuvo lleno la revista Lux y fotografías del 1 de mayo. Hubo un ataque muy duro, insistimos, a Compañía de Luz, pero en especial a los trabajadores. Y el gran argumento que tuvo la Compañía de Luz es que no había agua en Necaxa. Y en esta portada dicen en realidad que había agua suficiente, pero le hicieron hoyos y dejaban escapar por las compuertas el agua de Necaxa para manejar una idea falsa de sequía. Todo eso se dijo en los desplegados. De todo eso se está discutiendo. Otra vez, planas de fotografías y cuando visitó Necaxa, una gran comilona de nuevo, y la división de Necaxa siempre agradecida a su secretario general.
la reseña del homenaje, de nueva cuenta, homenaje de la edición Necaxa al líder, al secretario general Juan José Rivera Rojas. Fotografías, otra comilona y el salón de asambleas agradeciendo al Comité Central, pero en especial al secretario general Juan José Rivera Rojas. Aquí están los discursos y la reseña de la gran comilona que le ofrecen al secretario general. Después acude a Toluca. Se repite la escena, una gran comilona que se le ofrece al secretario general en Toluca. El sábado 10 de junio. Una crónica de Pancho Villa, más fotografías de música que se ofreció un concierto al secretario general. Se ofrece en el Salón de Asambleas, acudió la Sinfónica Nacional y la dirige Pablo Moncayo, esa sinfónica, el que compuso la gran música que todos conocemos. Y siempre agradecida en ese concierto al secretario general. Una crónica del concierto que dirigió Moncayo con la Sinfónica Nacional. Todo el mundo, como podemos ver, más fotografías, la Sinfónica en el centro, el secretario general y acaba la revista. Ujú. Se realza, como sabemos, como vemos más bien, la figura centralísima del secretario general, líder de la vanguardia. Aquí desaparece esos recuadros ensalzando al secretario general y aquí el comité central corrió y llegó a la meta para el ESME con la revisión del contrato colectivo de 1950, que como se da a entender y lo declaran, no diría yo con todo el lujo de detalles, pero sí lo declaran, pues yo diría, perdón la expresión, cínicamente, porque es 15% de aumento, huelga de media hora y sin revisión todo el contrato colectivo. Los salarios fue lo único que propiamente se revisa y se aumenta condicionado. Sin embargo, se insiste y se honra en la revista Lux. El secretario general Juan José Rivera Rojas ha escrito una gloriosa página en la historia del sindicalismo mexicano. Fíjense, con el informe semestral que la revista Lux se honra en publicar. Ahora la historia le escribe su informe. Y aquí está la fotografía de lo que se reconoce en la revista Lux. El honrado, heroico
y capaz, eficiente secretario general. Nadie dudó del compañero Rivera Rojas, nadie dudó de sus colaboradores y así se escribió esta gloriosa página de la historia del sindicalismo mexicano, de que la unidad de un gremio válido de sus propios elementos, se enfrentará y venciera a alguien que consideraran omnipotente, con una modestia que le corresponde a un hombre de esa categoría. El compañero Rivera Rojas da cuenta en estas páginas de los principios básicos y la existencia de nuestro sindicato. No se alteraron las tarifas y sí se aumentaron los salarios. Queda el camino abierto para eliminar que los aumentos estén condicionados a las utilidades, ya que las autoridades son las que autorizan. Y de ese será nuestro siguiente paso. Y bueno, a partir de aquí vienen todos los informes de los secretarios. Como pueden ver, 4 revistas, pasa el semestre, el año propiamente. Permítanme. Déjenme ver si me arrepiento y digo el año o es el semestre. Pensé que aquí iban a señalar la expulsión del traidor y nefasto Breña Alvírez. Pues esta es la parte fundamental que se reseña. La próxima añoranza de electricistas, vamos a leer detenidamente algunos de estos manifiestos o declaraciones en pro de la unidad de los trabajadores electricistas que representó la presencia y el vanguardismo del secretario general Juan José Rivera Rojas, para que lo tengamos presente y veamos. En principio es notable cómo se usa, eh, se repite en todos los desplegados que en esta revisión contractual que yo diría que se hizo mediática a través de la prensa, una revisión que donde nunca se menciona la revisión de la concesión de compañía de luz. Seguramente se hizo, pero se luchó más a través de los desplegados, se hizo la revisión contractual a través de los diarios Excelsior y El Universal, y que nos repite eh, Lux con las comilonas que se le ofrecieron al secretario general y con, miren, de nuevo cuenta, comida del departamento de almacenes al secretario general, la crónica de la comida, las fotos de nueva cuenta y como se puede observar, se se muestra que son en los restaurantes
reconocidos de la capital. Un pacto entre la CTM y el ESME. Con calma lo veremos en otra añoranza de electricistas. Y podemos decir que aquí termina este perfil de la revista Lux. Pues bien, este es este repaso que tenemos de cómo se manejó la revista Lux en la revisión del contrato colectivo y en esta revisión de 1952. Nos vemos en la próxima añoranza de electricidad.